Ok, pues muy buenos días. Miren, como ven acá en la pantalla, este es el plan general de las teleconferencias. Ya el miércoles pasado tuvimos la primera, que tuvo que ver con una de las áreas de Aquarating. También hicimos una presentación general de lo que es el Aquarating y una más específica de todo lo que es el área de evaluación, que se denomina gobierno corporativo, en la cual pues está sobre todo involucrada las áreas jurídicas, la dirección general, que ven los temas de las atribuciones y de las relaciones entre la dirección, entre el órgano de gobierno y el ayuntamiento en el caso de México. Entonces el día de hoy vamos a ver subáreas de evaluación que tienen que ver con tres áreas del Aquarating: eficiencia en la planeación, eficiencia en la gestión empresarial y sostenibilidad ambiental. Elegimos estas subáreas porque todas ellas tienen que ver en general con el tema de planeación, un poco con estudios, un poco con gestión ambiental, y esta es la idea. Para las siguientes también hay una división que permitirá que en su caso pues la gente de las diferentes áreas pueda ver solamente los subáreas que le interesan, ¿no? Entonces, en términos generales, acá pueden ver ustedes la estructura general de lo que es Aquarating, ¿no? Tenemos, entonces el día de hoy vamos a ver eficiencia en la planeación. Y vamos a ver pues toda la área de eficiencia en la planeación. Vamos a ver una parte de eficiencia en la gestión empresarial, solamente lo que tiene que ver con los primeros dos elementos. Y vamos a ver en la parte de sostenibilidad ambiental solamente lo que tiene que ver con el segundo elemento, que es gestión ambiental. Entonces, bueno, aquí podemos simplemente como una primera visión general comentar que lo que es el área de evaluación de eficiencia en la planificación y ejecución de inversiones está orientada a lo que en el Aquarating se llama plan de inversiones. El plan de inversiones pues es un poco nuestro presupuesto de inversión de largo plazo, que contiene, bueno, como se han dado cuenta los que estuvieron en la primera sesión, en lo que son prácticas, pues básicamente es verificar cómo es que se están llevando a cabo las actividades en el organismo operador. En este caso, por ejemplo, tenemos el contenido del plan y hay una serie de elementos que para Aquarating deben contener este plan. Segundo tema, cómo se lleva a cabo este plan de inversiones, si se utilizan mapas, si se analiza por segmentos, en fin, hay una serie de elementos ahí. En tercer lugar, cómo se hizo el análisis de alternativas para este plan de inversiones. En cuarto lugar, cómo se hizo la evaluación financiera de las inversiones para priorizar cuáles se van a llevar a cabo. En este caso, bueno, pues como en México tenemos una dependencia muy grande de lo que son los programas federales, pues la priorización queda muy dependiente de la disponibilidad de recursos federales, ¿no? Pero pues para Aquarating, que es un estándar internacional, pues es importante verificar cómo se hace este análisis financiero. Después viene, esto fue toda la elaboración del plan, luego viene la ejecución del plan, si tenemos sistemas para verificar qué plan se está ejecutando. Gestión de activos físicos es un tema que tiene un poquito más que ver con la administración, lo vamos a retomar cuando veamos la administración, pero la gestión de activo fijo, digamos, ¿no? Tiene que ver con un indicador que es cuánto estamos invirtiendo para reponer activos fijos. En el Aquarating se llama activos físicos inmovilizados, es decir, activo fijo tangible, y algunas prácticas en cuanto a lo que es el manejo de los activos, ¿no? Que esto normalmente, pues también no siempre lo de planeación, pero normalmente lo puede ver también las áreas operativas o de administración, dependiendo del tipo de activos. Y hay un capítulo de planificación ante emergencias, una serie de prácticas que Aquarating verifica si tenemos en el organismo estas prácticas. Y finalmente un área de investigación y desarrollo que consiste en saber si el organismo está invirtiendo en investigación y desarrollo tecnológico. Esto realmente lo hacen muy pocos, pero bueno, es un tema que está
incorporado en el Aqua Rating. Les comentaba entonces, vamos a ver también en la eficiencia de gestión empresarial solamente los primeros dos, que son planificación estratégica. Aquí arriba era un plan de inversiones, este es un plan estratégico, de hecho va antes, digamos. Primero hacemos un plan estratégico y la primera componente son solamente una lista de verificación de las partes que normalmente contiene un plan estratégico. Yo he comentado con algunos participantes que quienes tienen un diagnóstico integral de planeación o un documento similar, muy seguramente tienen este contenido y pueden usar ese documento. Y esto es en cuanto al contenido y esto es en cuanto a su formulación e implantación, si se hace de manera participativa, si se revisa. Obviamente no se hace anualmente, se hace para un periodo de 5 o 6 años, pero sí se va revisando cómo se va cumpliendo el plan estratégico. Lo mismo que hacíamos con el plan de inversiones, pero acá con el plan estratégico. Si hay un monitoreo, si se difunde al interior del organismo. Muchas de estas cosas estamos descubriendo que la mayoría de los organismos no los tienen. Y yo les quiero insistir lo mismo que les comenté la vez pasada. Realmente la intención del Aqua Rating no es calificarlos para darles un premio, ni mucho menos, sino en la primera etapa la intención de Aqua Rating es establecer una línea base a partir de la cual podemos definir cuáles son las áreas de mejora y a partir de las áreas de mejora apoyarnos con la Comisión Nacional del Agua, con el INTA en particular, en instrumentar programas de fortalecimiento, con algunos recursos de cooperación técnica, con recursos federales, etcétera. Entonces aquí es un poco como cuando vamos a hacer un análisis clínico, ¿no? No estamos tratando de salir perfectos, sino de saber en dónde nos duele. Entonces, y además de estos dos que ya comenté aquí, vamos a ver hoy también muy rápidamente lo que es gestión ambiental, que es el segundo componente de sostenibilidad ambiental. Tiene tres grupos de prácticas, que es el marco de gestión ambiental, que existe un departamento, esto también es un área relativamente nueva en muchos organismos, que los temas ambientales se consideren en la planificación de la empresa y que haya actividades de promoción ambiental, tanto en la empresa como hacia el público. Todo esto lo califica el Aqua Rating. Y pues después tiene algunos indicadores que ya veremos en detalle, pues son indicadores también ambientales, ¿no? Por ejemplo, de consumo energético, de generación de efecto invernadero, eficiencia en el uso del recurso agua, el cumplimiento de normativa ambiental distinta de la normativa del agua, por ejemplo. Entonces, bueno, este es en general el panorama de lo que vamos a revisar hoy. Y lo vamos a revisar sobre la plataforma que ya revisamos la vez pasada. Esta es la pantalla de captura del sistema en línea de Aqua Rating. Aquí tenemos las 8 áreas que habíamos comentado. Entonces empezamos con planeación y ejecución de inversiones. Como les comenté la vez pasada, aquí en la I, para quienes tienen el sistema instalado, quienes ya están participando formalmente en el proceso, ahí en la I, si le dan clic, el sistema lo que carga es la descripción del área que estamos revisando. Bueno, en mi caso no quiere. Bueno, déjenme ver aquí que está. Creo que tengo que salir y volver a entrar. Porque ya me sacó del internet. Ya se los mandaron por correo. Llegó ayer en la tarde.
Bueno, ahora tengo un problema aquí porque no estoy conectado a Webex, pero no me da acceso al internet. No, pues una disculpa, no sé qué está pasando aquí, que no tengo ya acceso al internet. Pues miren, como no me está dando acceso al internet, vamos a revisarlo con el diagrama. Finalmente es similar, solamente que prefiero hacerlo en el sistema porque así vamos viendo dónde están las áreas de captura, pero les puedo decir por lo menos el contenido. Entonces, como les estaba comentando, déjenme ver si en algún momento les cuenta. Ya lo recuperamos, ¿no? Como les estaba comentando, lo que es el área de evaluación de eficiencia en la planificación y ejecución de inversiones tiene estos 5 componentes. El primero tiene que ver con el contenido del plan de inversiones. Y pues básicamente nos pide que tengamos los objetivos, que el plan de inversiones identifica sus objetivos generales específicos, que también establezca metas en cuanto a cobertura y calidad, que establezca un presupuesto de obras, que tenga identificados los programas, que exista un calendario de ejecución, que también tenga la configuración general de lo que está considerando construir en cuanto a la infraestructura, que se describan los criterios utilizados en la formulación del plan, que exista una relación de los programas y proyectos que este plan va a contener, y un cuadro de resumen del programa de inversiones, por proyecto, por inversión, por año, y también nos pide que esté aprobado por el directorio. Nuevamente, como les decía en la sesión de antier, si no se tiene esta aprobación y demás, bueno, pues se pone que no, y ya se anota como una muy buena práctica para la siguiente, ¿no? Porque sí hemos tenido el caso de que algunos están buscando cómo es que lo justifican esta aprobación. Bueno, pues si no se tiene, no hay problema, es algo que se puede incorporar a los procedimientos del organismo operador. Después, en cuanto a la metodología del diagnóstico, les comentaba el anterior, fue el contenido. Ahora, en cuanto a metodología, el Aqua Rating nos pregunta si utilizamos mapas digitalizados, si tenemos mapas digitalizados de la red, del ámbito territorial que manejamos. Parece que ya volvió mi sistema, vamos a ver. Entonces les decía, en el
inicio del sistema de captura, bueno, está la descripción de lo que es el área, lo pueden leer también en el manual en PDF, y está ya los contenidos. Si le damos ahí el clic, nos dan las áreas, las subáreas de evaluación, que en este caso son 5. Ya revisamos hace un momento el contenido y eficiencia de plan de inversiones, que tiene estos 4 elementos de evaluación. En el contenido, pues es un grupo de prácticas, ¿no? Aquí nos describe que es un listado de buenas prácticas, y con el botón de encendido entramos al listado. Y aquí está lo que ya comentábamos, ¿no? Cuando decimos el plan de inversiones identifica objetivos generales específicos y decimos que sí, el sistema nos va a desplegar una tabla, que es donde tenemos que asignar el nivel de fiabilidad que tiene esta respuesta, digamos, ¿no? Aquí, bueno, si no existe documentación, se le pondría aquí en 0. Si existe documentación, pero es más vieja de 5 años, digamos, entonces nos da medio punto, y si la antigüedad es inferior a 5 años, nos da un punto. Y como dijimos que existe documentación, acá en el punto del archivo vamos a capturar, pues en este caso, obviamente, el plan de inversiones. Existe el plan de inversiones como obligatorio, o un documento que consolida e integre los objetivos, metas, recursos, etcétera, de los proyectos que equivalen, ¿no? Uno de los dos. Y también la aprobación del plan de inversiones cuando es cuando es el nivel de fiabilidad que estamos indicando, ¿no? Aquí, como les decía también antier, en varios de los puntos nos va a pedir el mismo plan de inversiones. Entonces, lo que se puede hacer aquí es que cuando carguen este documento, te pongan aquí: no deseo subir el documento, otro motivo, y ya está cargado en la práctica 1 del indicador EP11. Y con esto, por ejemplo, se le da ahí ¿dónde está? Se guarda. Ya aparece aquí como cargado, ¿no? Entonces, esto, para que no tengan que estar cargando varias veces el mismo documento, nada más anoten dónde está la primera vez y después se hace referencia al mismo, ¿no? Este ya es un acuerdo que tenemos. En la segunda versión del Aqua Rating ya se carga una sola vez, pero este todavía sigue en evaluación. Si alguno tiene una pregunta, pues activan su micrófono y me dicen, por favor. Entonces, bueno, todo este listado tiene que ver con los contenidos del plan, y al final con la aprobación por parte del directorio, que, como comentábamos también antier, acuérdense que es el órgano de gobierno. Para Aqua Rating, directorio es el órgano de gobierno y directores son los miembros del consejo o del órgano de gobierno. Aquí nos pueden volver al listado anterior. Y bueno, igual para esto tenemos la P12, que es la metodología, lo que veíamos en el diagrama. También en este caso son prácticas, y en estas 12 prácticas, sin entrar mucho en detalle, lo que nos pregunta son el tipo de elementos que usamos para hacer el plan de inversiones. Si usamos mapas digitalizados, y nos da un poco una serie de características. Si hicimos una proyección de población a diferentes horizontes. Si hicimos una segmentación, se refiere a que sean, por ejemplo, hacemos proyecciones de demanda diferentes dependiendo del tipo de usuario. Si establecimos aquí metas de cobertura y calidad iguales o superiores a las que nos fija la autoridad, dice ente regulador. Si existe, en México normalmente no tenemos un ente regulador que nos ponga metas de cobertura de un año a otro, pero bueno, podríamos tomar como referencia los objetivos del Programa Nacional Hídrico o del estatal. Escenarios que establezcan el rango de variabilidad de la demanda, proyectando entre sus aspectos programas de apoyo para la conexión de familias de bajos ingresos a los servicios de alcantarillado, si son el caso. Son todo este listado son todos los criterios que pueden utilizarse para integrar un plan de inversiones. Cuál fue la historia del consumo, los coeficientes de consumo, el balance de agua, si se tiene o no se tiene.
Nuevamente les digo, si no se tiene, pues simplemente le dicen que no y ya no nos pongamos en problemas, porque esto nos va a ayudar a ver cuántos organismos requieren este tipo de apoyo para con el apoyo de la Conagua empezar a fortalecer áreas específicas. Después, información resumida en tablas, tanto de agua potable como de saneamiento. Y en algunos casos, y esto se repite en varias partes del Aqua Rating, nos pide una condición general, como un balance de agua detallado, pero si además lo tenemos para cada componente del sistema, y nos da puntos adicionales. Y aquí esto es un tema que hay que ver como con cuidado, ¿no? Pero el componente en general, estamos entendiendo que son áreas que tienen fuentes de abastecimiento diferenciadas, digamos, ¿no? Y que por lo tanto pudieran tener cada una un balance distinto. Normalmente, bueno, pues cuando tenemos esto es en operación habitual, digamos, ¿no? Porque ya hay sistemas que cuando tienen falta de agua en una sección del área de suministro, pues tienen manera de incorporar agua de otra fuente. Pero bajo condiciones habituales, se trata de que se tenga identificado en qué partes del área de servicio podríamos tener un déficit para en el plan de inversiones poder prever también cómo se va a resolver ese tema o cómo se resolvería en los años en que se presente. Por ejemplo, en ciudades que tienen una parte abastecida con agua superficial y otra parte con pozos, si se tiene la previsión de cómo se va a resolver un periodo de sequía, ¿no? Todo esto siempre viene acompañado de la incorporación del plan de inversiones. Entonces, todo esto hemos estado hablando de esa componente, ¿no? Estamos entonces en plan de inversiones. Vimos apenas estos dos: contenido, metodología. Luego viene análisis de alternativas y definición de soluciones. Probablemente alguien tenga un plan de inversiones muy básico y se va a quedar en estas áreas. Probablemente alguien tenga uno mucho más detallado y entonces va a poder contestar cosas como estas, ¿no? Les comentaba como normalmente una empresa pues tendrá que acudir por ejemplo, a créditos o a alguna forma de financiamiento, pues tiene que ser una priorización de sus inversiones en función de su rentabilidad. En el caso de México, normalmente pesa mucho más la disponibilidad de recursos, porque casi toda la inversión se había hecho, por lo menos hasta ahora, con subsidios federales. Pero bueno, eso no implica que el organismo operador no pueda tener un plan de inversiones donde diga, bueno, yo lo que necesito es tales obras de agua, tales obras de alcantarillado, y estas son las que se someten para ser consideradas en los programas, en los anexos que se establecen con la Conagua. Entonces, todo este grupo de prácticas, que son bastantes, están relacionadas con la forma en que se definen estas acciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, las soluciones requeridas por el sistema para satisfacer metas de cobertura y calidad se establecen a nivel de prefactibilidad, con costos más o menos 15%, y consideran el análisis de oferta-demanda de cada componente, de la condición de infraestructura existente, de la normativa vigente y otros elementos. Estas soluciones se analizan y presentan en documentación aprobada por la unidad correspondiente. Quiere decir que a nivel del plan de inversiones lo que nos pide Aqua Rating es por lo menos tener un análisis a nivel de estimación de costos de más o menos 15%. Después nos pregunta si lo hacemos con un análisis multicriterio de alternativas, considerando todas las opciones en cuanto a configuración, dimensionamiento, horizonte. Entonces, como les decía, ya quien esté en este nivel, pues estará quizás teniendo la posibilidad de exhibir un plan muy detallado. Toda este listado que nos da la Aqua Rating, de hecho, nos va a servir para generar una propuesta de contenido de un plan de inversiones, y quienes estén en este caso comentando que no lo tienen, pues es un área que podemos
si estamos de acuerdo con los operadores y la Comisión Nacional del Agua también lo aprueba o lo apoya, podamos desarrollar un nuevo modelo o un modelo básico para apoyar a los organismos operadores a hacer un plan de inversiones bajo estas directrices, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que son realmente muy nuevas, por ejemplo, la consideración de evaluación del ciclo de vida, que tendría que ver con una previsión de cuáles de nuestros elementos están por terminar su vida útil y requieren una reposición, y cómo vamos a costear eso en la planeación de largo plazo. Temas de emisiones de gases de efecto invernadero en general, los dióxidos de carbono, sostenibilidad ambiental, etcétera. A lo mejor habrá quien dice, no, pues esto no lo cumplimos, ¿no? Se pone no y punto. Aquí, como les decía antes, acuérdense, en este cuadrito aparecen los cambios que se van haciendo. Entonces aquí va a decir que he entrado en este sistema y bueno, yo acabo de hacer este cambio de estado a no en esta fecha. En general yo no quiero entrar en más detalle en porque es muy largo, pero es toda una serie de condiciones que nos pide demostrar que fueron consideradas en el plan de inversiones, ¿no? Incluyendo análisis de costos, hacer listados por etapas de servicio, y todo esto pues soportado en la carga de los documentos que tengan que ver con el tema que se está tratando, ¿no? Si tienen un plan de inversiones muy completo, pues como les decía, lo cargan una vez y luego hacen referencia a la misma carga. Entonces, eso es en lo que corresponda a EP 1.3. Aquí también podemos y EP 1.4 se refiere a los aspectos financieros del plan. Es decir, ya vimos lo que es el contenido, la metodología, una serie de prácticas y contenidos más detallados, y ahora esto se refiere básicamente a si para elegir las acciones que se van a llevar a cabo estamos haciendo una evaluación financiera. Aquí dice para cada proyecto o conjunto de ellos. Obviamente si son proyectos muy pequeños normalmente los manejamos como en programas, ¿no? Pero aquí lo importante, digamos, en términos generales, más allá de tener este cálculo muy detallado, que también seguramente lo tendrán pocos, es que para los proyectos más importantes sí se haga una estimación de cuál va a ser su contribución al flujo de caja del organismo en función también de su inversión, ¿no? Entonces, aquí nos dice, bueno, si es el valor presente neto, si decimos que sí, nuevamente tenemos que subir el documento donde esto se refleje. Si se hace una evaluación de todo el plan, cuál va a ser el impacto de todas las inversiones en materia de su valor presente neto. Si a partir de este análisis se retroalimenta la selección de proyectos y la formulación del plan, y si al final solo contemplamos proyectos con BPN positivo, y si el plan global tiene un BPM positivo, aunque algunos proyectos no sean rentables, ¿no? Es decir, puede ser que tengamos en conjunto finalmente un flujo positivo, aunque algunos proyectos no lo sean. Es un poco con la idea de que siempre va a haber alguna situación que no se esté haciendo propiamente para tener una rentabilidad o un incremento al patrimonio del organismo, sino porque se tiene una necesidad tipo social, ¿no? Ahora, lo ideal es que cuando existan esas situaciones, pues se busque la forma de tener un subsidio correspondiente, ¿no? Si es para atender temas que están fuera de la capacidad financiera del organismo. Recuerdo el caso de un organismo que para lo que eran compromisos de gobernador, por ejemplo, tenían una bolsa de gobierno del Estado para eso, de manera que no afectara la salud financiera del sistema. Bueno, estos son los 4 componentes que tienen que ver con el plan de inversiones. Ahora viene la ejecución del plan. Esto fue su contenido y cómo se está elaborando, si hicieron análisis de costos, etcétera. Lo que es la ejecución del plan
Vamos a entrar de una vez a las componentes. Me preguntan aquí si se recomienda usar la evaluación social. No, en este caso se refiere básicamente a la financiera, es decir, a beneficios y costos financieros directos al organismo operador. Entonces no usamos ni una tasa social ni valores de precios sociales tampoco. Bueno, entonces en el caso ya de la ejecución del plan de inversiones, tenemos estas componentes, son 4 componentes. Una es sistemas de seguimiento de la ejecución, otra es una variable que se hace con, un indicador que se hace con 2 variables, gastos desembolsados en proyectos del plan de inversiones, entre gastos proyectados. Esto es como para saber qué tanto le atinamos a los costos que previmos en el plan de inversiones. Y después una serie de prácticas que tienen que ver con el seguimiento a qué tanto variaron los costos y qué tanto variaron los plazos. Entonces aquí entrando en el detalle, pues son nuevamente una serie de prácticas, ¿no? En el caso de ejecución de proyecto, también hay muy pocos que tienen este tipo de sistemas, pero es un tema que podemos desarrollar con relativa facilidad. Me refiero, muchos sí lo hacen, pero estamos muy orientados a llevar sistemas. He visto muchos, sobre todo sistemas en Excel, que están dedicados básicamente a generar los formatos que nos solicita ya sea la autoridad estatal de finanzas o la autoridad federal en el caso de los programas federales. Pero sí es importante que el sistema tenga su propio, que el organismo tenga su propio sistema de seguimiento integrado. Aquí nos dan pues una definición, dice: es un sistema de información que contenga la historia de costos y plazos de cada proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que es un anteproyecto, proyecto ejecutivo, cuando se hace la licitación, en qué monto se contrata y en qué monto se acaba pagando al cierre, ¿no? Este sistema, cuando se tiene, pues nos permite prácticamente responder todas estas componentes, ¿no? Si existe el sistema, si se registran los costos a nivel de prefactibilidad, si se registran a nivel de licitación, si se registran los costos finales ya cuando son licitados, y si también se registran los plazos para entrar en operación de las componentes del plan de inversión. Luego, si se tiene todo esto, el algoritmo también nos pregunta si toda esta información la utilizamos, la reportamos a la gerencia, y si la utilizamos, la retroalimentamos al proceso de planificación. Quiere decir que si estamos mejorando nuestros indicadores de costos con base en lo que nos va generando este sistema. Que esto puede ser muy importante porque cuando hay poco presupuesto y sobreestimamos el costo de los proyectos futuros, pues estamos dejando de lado otros que podríamos hacer si tuviéramos un mayor cuidado. O si los subestimamos, puede ser que gestionemos menos recursos necesarios y después estemos tratando de conseguir ampliaciones. La mecánica es muy similar. En el momento en que ustedes dicen que sí llevan a cabo una actividad, el sistema despliega la tabla de fiabilidad, nos dice en qué nivel estamos llevando a cabo la actividad. Decimos, sí, tenemos ese sistema, está instalado, es ejecutable y tenemos registro de su uso. Miren, aquí esto es bien interesante porque hay que leerlo con mucha atención. Normalmente el nivel es progresivo, es decir, yo le doy y puedo ser, si es entonces ya no le sale al anterior y así sucesivamente, ¿no? Y el nivel 5 es el máximo. En este caso dice, elige los niveles. Y si se fijan, pues ninguno es 1 porque se suman, ¿no? Si digo, ¿existe documentación de mi sistema de seguimiento de inversiones? Sí. ¿Tengo personal entrenado? Sí. ¿Lo tengo instalado? Sí. ¿Tengo registros? Caray, pues ahí a lo mejor no. Bueno, entonces lo dejo ahí y ya me pone el punto 75. No, o sea, me está dando a ganar solamente esos puntos 75, que lo va a multiplicar por el peso de ese elemento, de subelemento específico, y me va a dar ya la contribución, ¿no? Igual acá pues me pide los elementos correspondientes al sistema, ¿no? Las personas que tienen acceso, la nómina, donde yo pueda demostrar que realmente existe el sistema de seguimiento, hay gente encargada de operarlo, tengo documentación que describe el sistema, sus manuales,
y si le puse ahí en la máxima fiabilidad, pues sí tengo que, aquí dice opcional, sí tengo que meter los registros de uso, porque estoy diciendo que sí los tengo, ¿no? Eso en cuanto a el seguimiento. Esto ya les había comentado, cumplimiento del plan de inversiones, aquí aprovecho, por ejemplo, aquí decimos, desembolsamos, este es un número cualquiera, ¿no? Finalmente pagamos 1,800 y habíamos proyectado pagar, bueno, aquí está, vamos a ponerle 2,000, ¿no? Aquí, en todos estos casos también nos va a decir, bueno, este dato, ¿tienes documentación o no? Aquí sí es un progresivo, fíjense. Si existe documentación, si además la antigüedad es menor a 5 años, aquí le dijimos todo esto. Y como le dijimos esto, pues tenemos que dar aquí todos los documentos que nos considera como obligatorios, ¿no? Aquí les comento, como en el otro dije que era 1,800 y aquí son 2,000, dijimos, bueno, entonces 1,800 entre 2,000 me da 0.9%, me da 90. Y luego el sistema lo que hace es que ese 90 lo lleva a esta gráfica y me lo convierte en el valor normalizado. Aquí es prácticamente lo mismo, en este caso es una función lineal que no siempre está así en todas las variables, ya lo iremos viendo. Y entonces me dice normaliza 88.89 y al final este es el punto 88, lo que me va a dar sobre 100, ¿no? para la suma general del aqua rating. No sé si se entendió esa parte. Si no, lo vamos a ver en otras variables también. Luego, ya que tenemos el sistema, ya que nos pregunta cuánto estamos logrando de éxito en lo que se había previsto invertir contra lo que se invirtió, nos pide también cuáles nuestras prácticas en cuanto a variación de costos en obras terminadas. Aquí hay un tema, hay una forma de bajar una tabla para hacer el cálculo. Les pido que lo revisen quienes sí llegan hasta este punto. Digo, obviamente si no tienen este registro, pues aquí simplemente no se puede contestar, ¿no? Pero aquí lo que nos está diciendo es, esto también es un poco progresivo, ¿no? Yo puedo tener menos de la mitad de mis contratos con diferencia superior a más o menos 30% en el costo de obra terminada, ¿no? Respecto a lo que había presupuestado. Si yo dije que costaba 100 y costó 120, bueno, pues es menor al 30%. O sea, si en general, por lo menos a la mitad de los contratos le atino en este rango de más o menos 30, aquí le pongo que sí. Voy subiendo un poco la exigencia. Si entre 60 y 70% le atino al más o menos 25, le pongo que sí. Si entre el 80 y 90 la variación es menos de 20%, más o menos 20, o sea, casi todos mis contratos los tengo previstos en lo que acabo pagando más o menos 20, entonces le pongo acá. Y si más del 90% de mis contratos tienen más o menos 10%, o sea, si tengo ojo clínico para prever los costos de mis contratos, pues entonces le pongo acá. No sé si se entiende el concepto. Hay que checar el Excel porque hasta donde yo recuerdo tiene por ahí algún problema, pero es un cálculo que es mejor que cada quien lo vaya haciendo a mano, ¿no? Bueno, en su propio Excel. Y esto es muy similar, pero en cuanto a plazos, ¿no? La mitad de los contratos con diferencia mayor a 2 años, digo, menos de la mitad de los contratos se nos van más de 2 años. Entre 60 y 70% se nos van más de año y medio. Digamos, si ninguno se nos da ni un mes, obviamente cumplimos y nos vamos al de 90%, cuando mucho se nos van 6 meses, ¿no? En este caso a lo mejor ni siquiera es tan exigente si hacemos una buena programación. También ahí hay una tabla que nos ayuda a hacer los cálculos. Entonces, todo esto tiene que ver con la ejecución del plan. Luego, esta área, les decía que, bueno, la puse aquí, pero no tengo, esta la vamos a ver el día 27 con el área de finanzas. Y planificación ante emergencias también, bueno, aquí tenemos nada más un área de evaluación.
tiene que ver con un plan y son 7 buenas prácticas. Obviamente, si tenemos un análisis de riesgos, si tenemos un análisis de vulnerabilidad, si hay medidas de mitigación para reducir la vulnerabilidad, si hay un plan de preparación ante emergencias, si incluye un cuadro de comando, acuerdo de coordinación, también nos da un poquito una lista de lo que tiene que tener un plan de emergencias, ¿no? Si es actualizado integralmente cuando hay un evento que haya afectado al prestador y si se difunde entre el personal. Lo mismo, si yo voy diciendo que sí a todo y voy diciendo con qué nivel lo estoy cumpliendo, tengo que subir los archivos que lo evidencian, ¿no? Este es pues, relativamente sencillo. Y por último, investigación y desarrollo, que también es una práctica que tienen pocos sistemas. Tiene 2 subáreas que también son prácticas. Una son 9 prácticas de investigación y desarrollo. Si tenemos un plan, si las actividades incluyen la recolección sistematizada de información y su procesamiento. Ahora, investigación no necesariamente es investigación científica de punta, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay algunos organismos que sí llevan a cabo una serie de proyectos, incluso con universidades, pues para ir previendo cuál va a ser el comportamiento de los acuíferos, tanto en disponibilidad como en calidad, o para ver cuál es, por ejemplo, la vulnerabilidad de los acuíferos, cómo se está comportando la calidad del agua subterránea, en algunos, pues, cómo mejorar los procesos de potabilización, ¿no? Aquí vienen como los requisitos o las propuestas de Aqua-Rating. Fíjense que el tener un plan de investigación y desarrollo con su objetivo, líneas, etcétera, le está dando uno de los pesos más altos de todo el sistema, que es 5. Entonces, este es un tema interesante para quienes ya resolvieron muchos otros problemas, que puedan pensar en montar un área de investigación y desarrollo y empezar a tener beneficios de esto. Incluso les diré, en algunos lugares del mundo hay organismos que hacen investigación para vender productos o para vender procesos que logran patentar, como una forma de disminuir la carga financiera sobre los usuarios. Bueno, aquí quizás estamos un poquito lejos de eso, pero vamos a contemplarlo como parte del Aqua-Rating, ¿no? Entonces, si hay actividades de investigación propias, si hay acceso a documentos con suscripciones a principales revistas del sector y servicios de información en Internet. Esto, por ejemplo, sí lo teníamos en la Comisión de Guanajuato. Hay un encargado de recopilar y difundir noticias de interés relativas a información y desarrollo. Hay un programa de actualización para profesionales y técnicos, cursos, etcétera. Todo esto que tenga que ver con miren, compartir experiencias con otros operadores, acuerdos de investigación y desarrollo con entidades locales e internacionales y un sistema de monitoreo de I+D. Entonces, todo esto tiene que ver con una actividad que pues sí hacen pocos, pero que pudieran tener interés en explorar. Y así como estaba digamos, la actividad de investigación y desarrollo, pues también hay una parte que nos pregunta prácticas de inversión, aunque es una componente. Esta quizás sí tiene que ver un poco con la administración, por eso decíamos, bueno, hay algunos temas que vamos a tener que ir con la administrativa, es cuánto estamos invirtiendo en actividades de investigación. Aquí aprovecho para mostrarles, hay algunos casos donde se piden 3 años, el año que se reporta y los 2 anteriores. Hay que tener cuidado siempre en las unidades. Hay que subir en este caso los estados financieros que correspondan para detectar o para mostrar justamente ese dato de inversión en investigación. Y fíjense aquí dice, investigación que una empresa elige llevar a cabo con la intención de hacer un descubrimiento que puede conducir al desarrollo de nuevos productos o procesos o al mejoramiento de productos y procesos existentes. Digamos, si no se hace, como la mayoría no lo hacen, pues simplemente le ponen aquí, no disponga este elemento, punto, ¿no? Y se acabó. Por ahí estoy escuchando a alguien que dice que no, pero Monterrey sí. Por ejemplo, Monterrey
tiene, se apropiaron del instituto, que era el Instituto del Agua del Estado de Nuevo León, y bueno, está ahí el doctor Limón que va a hacer algunas cosas, entiendo, ¿no? Aquí sí es interesante comentarlo porque yo creo que muchos que tienen fuentes de agua superficial, por ejemplo, sí hacen algunas pruebas para mejorar ¿cómo se llama? El uso de los diferentes reactivos, ¿no? Por ejemplo. Yo he preguntado al equipo y me dicen, bueno, eso sí puede considerarse como parte de investigación, ¿no? Todo esto tuvo que ver con eficiencia en la planificación y ejecución de inversiones. Aquí solamente de esta área, pues vamos a dejar pendiente esto para el día que vamos a ver, el próximo 23, vamos a ver todos los temas administrativos, ¿no? Y luego ya nos vamos a gestión empresarial, eficiencia en la gestión empresarial, donde vamos a ver los elementos 1 y 2, que es planificación estratégica y control de gestión. Eso lo vamos a ver hoy porque normalmente lo hacen las áreas de planeación. Entonces, ya hablamos del plan de inversión, el plan estratégico es diferente, pero la estructura es muy similar. Aquí tenemos un área donde hablo del contenido del plan estratégico, y aquí son 10 buenas prácticas, que básicamente es una lista de verificación de lo que contiene el plan estratégico. Misión, visión, fortalezas, oportunidades, posición estratégica. Esto también quienes tengan alguno de estos planes que han estado haciendo en los años recientes, pues seguramente incluye muchos de estos elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, antes de que nos digan que estamos aquí induciendo a la privatización o cosas así, lo único que pasa es que si ustedes recuerdan los DIPs que se hacen, por ejemplo, para Promagua, para Banobras, sí nos piden que para ciertos procesos o ciertas inversiones, por lo menos consideremos la opción de que se pudieran hacer con contratos con la asociación público-privada. Yo recuerdo cuando hacíamos muchos en el estado de Guanajuato, pues en muchos simplemente decíamos que sí considerábamos, pero no era viable, ¿no? A eso se refiere, simplemente que en el plan estratégico hayamos considerado la opción, ¿sí? Que se considere también la opción de reestructurar, pues siempre cuando estamos en un organismo operador, muchas veces nos recomiendan reestructurar el organismo, básicamente reducir la estructura. No siempre es tan fácil, pero bueno, hay también estrategias para hacerlo, hay algunos que lo han hecho bien. Externalizar algunos servicios quiere decir hacer famoso outsourcing. La gestión, externalizar algún área geográfica, hay algunos sistemas donde tienen fraccionamientos o temas que maneja incluso una empresa privada, pero aquí no es tanto que se haga, sino que en el plan estratégico se haya analizado la opción. Sí, quiero ser muy insistente en esto, ¿sí? No estamos evaluando positivamente que alguien haga esto, sino que cuando hizo su plan estratégico, analizó si era posible hacer esto. Si hay objetivos estratégicos para 5 años o más, si hay objetivos específicos, lineamientos, en fin, y se habla de un mapa de la estrategia. Esto yo me imagino que tiene que ver un poco con esto que hacen a veces cuando aplican el Balance Scorecard, ¿no? Donde están las diferentes componentes de la estrategia. No hay un ejemplo para esto, pero pues simplemente que existe una representación visual de toda la estrategia en el plan que se está presentando. Aquí también nuevamente, prácticamente en todos los puntos nos lo está pidiendo el plan estratégico como obligatorio y el acta donde fue aprobado, aunque esta aparece como opcional. Y nuevamente les comento, si ustedes ya lo cargaron en uno de ellos, a la hora que lo vuelve a pedir, le ponen aquí no deseo subir el documento. ¿Por qué otro motivo? Pues porque ya está cargado en tal elemento, está disponible en el área de planeación y listo, ¿no? Entonces esto es solamente contenido. Y en cuanto a la implantación de plan, pues también tenemos una serie de prácticas. Si fue generado en un proceso participativo, sí o no, en la organización, si lo revisamos anualmente, no que se haga con periodicidad anual, obviamente tiene periodicidad por lo menos de 5 años, ¿no? Pero sí se va revisando cómo va. Si esta revisión incluye una evaluación de grado de éxito en su aplicación y un análisis del entorno,
realmente parte del tema es que a veces cambian muy rápido las condiciones, por lo menos cada 3 años los cambian en los municipios. Si está aprobado por el Consejo Directivo, directorio que le llaman aquí, si hay planes operativos derivados de la estrategia por áreas funcionales, si hay proyectos especiales, si hay un plan de monitoreo de su implementación, donde se dice, bueno, quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer, si hay un programa de difusión del plan a todos los niveles y trabajadores de la organización, y si hay medidas, mecanismos y criterios de evaluación para evaluar el grado de éxito del plan. Si se tiene toda esta revisión y esta evaluación, pues hay que anexar los documentos que acrediten que, en este caso, por ejemplo, que participó el personal, la especificación de proyectos, etcétera. Este tema también es uno de tantos en donde nos dicen mucho, bueno, sí tengo todo esto, pero pues realmente, por ejemplo, el personal participó, pero ya no tengo las minutas o las hojas de firmas o nada. Bueno, pues igual se le puede poner que sí cumple, y en fiabilidad pues no podemos corroborar. Entonces nos va a dar 0 puntos, pero a la hora de ir al informe, esto nos va a aparecer dentro de la barra gris. Esto no sé si lo comentamos la vez pasada, pero cada una de las áreas tiene una participación en la calificación global. Aquí, por ejemplo, calidad del servicio nos da hasta 17 puntos. Aquí lo que dice es que obtuvimos 3.84 de cosas que sí hacemos y tenemos documentadas, pero perdimos 3.78 de cosas que sí hacemos, pero no tenemos documentadas, o no tenemos con la antigüedad necesaria. Entonces, a veces es interesante hacer ese tipo de aclaración de que sí lo hago, pero no lo documento, porque nos va a dar esta barra gris que al final nos va a servir para detectar aquellas cosas que estamos más cerca de cumplir, porque ya las hacemos y no además tenemos que implementar un procedimiento para documentarlas. Esa es un poco la idea. Entonces, todo esto tiene que ver con el plan estratégico y como ven, pues no tiene mayor complejidad. Y luego, bueno, quise meter aquí control de gestión, no queda claro si realmente siempre lo lleva planeación, pero bueno, en muchos casos sí lo hace, en muchos organismos sí lo hace planeación, que lleva, digamos, todos los indicadores de logro de resultados en el organismo, y también son buenas prácticas, ¿no? Como tiene que ver con presupuesto, puede ser que esto tenga que llevarse también en coordinación muy directa con el área administrativa. Entonces, aquí lo que nos pide AquaRating es que contestemos si elaboramos un presupuesto anual para asignar y controlar el uso de los recursos. Esto pues sí se hace normalmente un presupuesto, y aquí nos pide el presupuesto anual de forma obligatoria y los informes de seguimiento y control del presupuesto también. Informes de control de gestión, al menos trimestralmente, ¿no? Si se fijan, aquí sí estamos ya pensando en un control de ejercicio del presupuesto, pero orientado a los resultados, ¿no? Si tenemos un sistema de control de gestión que tiene las metas para indicadores, como acceso al servicio, calidad del servicio, eficiencia de gestión, que permite monitorear en forma periódica el grado de cumplimiento de las metas, también el plan estratégico, ¿no? Un seguimiento de las metas del plan estratégico, si los indicadores son medibles, pertinentes, relevantes, específicos, verificables y su número es razonable. Bueno, yo aquí puedo decir que sí, y bueno, aquí este también es progresivo, ¿no? En un nivel máximo tengo una documentación de los indicadores del control de gestión que tienen objetivo, justificación, fórmula de cálculo, variables que intervienen, fuentes de información, todo un sistema de control de gestión. También es un área que creemos que podemos implementar, pues, y que es uno de estos procesos que probablemente no cuesta mucho dinero implementar en un organismo operador, pero que nos puede dar por lo menos una mejor condición para ir llevando la dirección de las tareas, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente aquí cuando nos pide algo varias veces, ya saben, hacen referencia a la primera vez que se calculó, que se capturó, perdón, y
y listo, ¿no? Si alguien dice, bueno, nosotros de plano no tenemos casi nada de esto, se contesta que no, sin problema. Esto nos puede dar una idea de qué tanto tenemos que desarrollar este tipo de herramienta para los operadores de México. Bueno, en cuanto a lo que es eficiencia en la gestión empresarial, el día de hoy solo vamos a ver estos dos, porque hay otros que tienen que ver con el área de administración. Y bueno, finalmente, por el día de hoy vamos a hablar de gestión ambiental. Gestión ambiental es una de las áreas de sostenibilidad ambiental. La primera de las áreas habla de lo que es tratamiento de aguas residuales, que en este sistema, como se usa la terminología de España, pues se habla de depuración, ¿no? De hecho, ustedes verán que cuando se habla de tratamiento en Aquarating normalmente se refiere a lo que nosotros en México conocemos como potabilización, y cuando se habla de depuración se refiere a lo que nosotros conocemos como tratamiento de aguas residuales. Ese tema lo vamos a ver cuando veamos los temas de operación, ¿no? Que es el día 27. Entonces el día de hoy elegimos ver gestión ambiental porque bueno, hay muchos organismos que no tienen propiamente esta área. La quisimos ver de una vez, es un tema también que pocos han desarrollado. Yo les diría que si tienen otras carencias se entiende pues que no se tenga mucha atención en este tema, pero también por otro lado es interesante porque puede haber recursos para, por ejemplo, inclusive temas de eficiencia energética, si nosotros logramos vincularlo a temas de mitigación o incluso de adaptación al cambio climático, ¿no? Son temas donde podemos tener un beneficio para el organismo. Entonces, esta es una subárea muy extensa, tiene todas estas componentes, ¿no? Entonces, vamos a verlas lo más rápido posible y todas las voy a abrir de una vez. Gestión ambiental básicamente se refiere a que se tenga un departamento que tenga como función la gestión ambiental, que tenga sus compromisos, procedimientos bien establecidos y que se tenga alguna certificación en materia ambiental como ISO 14000. En el caso de la segundo grupo de prácticas dice, bueno, además de que existe esta área ambiental, ¿qué tanto consideramos criterios ambientales en el plan estratégico? Aquí vamos a ver unas cosas que un poco se repiten con lo que veíamos tanto en el plan estratégico como en el plan de inversiones, ¿no? Si tenemos metas ambientales en el plan estratégico, planes y políticas en temas ambientales de mitigación o adaptación al cambio climático, si tenemos objetivos estratégicos o gerenciales para calidad de vertidos de aguas residuales más exigentes que los establecidos por la legislación, como metas, ¿no? No nada más que la planta está funcionando mejor de lo que esperábamos, ¿no? Sino como una decisión del organismo operador de ir más allá por algún tema en particular, ¿no? De protección ambiental. Si los costos ambientales y sociales son considerados en las evaluaciones, esto es un poco lo que me preguntaban hace un momento, ¿no? Donde se habla del valor presente neto, sí estamos hablando de nada más de financiamiento, pero aquí si nosotros decimos también consideramos una evaluación social y ambiental, pues aquí le ponemos que sí y ponemos el documento donde esto aparece. Luego, ejercicios de planificación de opciones basados en sistemas de reutilización de aguas residuales y justificar la decisión con análisis comparados completos. Bueno, este es un tema que está también creciendo. De hecho, estamos actualmente haciendo un estudio con la Conagua y algunos operadores de modelos para promover el reuso de aguas residuales a través de esquemas público-privados. Entonces, hay organismos que tienen ya esto considerado en sus planes. También se potencian o financian sistemas individuales o colectivos de reciclado. Aquí, reciclados es normalmente al interior de por ejemplo, yo recuerdo un organismo que sí estaba, no sé con qué nivel de éxito, pero sí estaba promoviendo que los nuevos fraccionamientos tuvieran en sus casas un sistema de recirculación de aguas grises. Entonces, dice aquí, cuando se haya justificado su eficiencia, yo puedo decir, sí, como organismo operador sí estamos solicitando que haya o promoviendo que las viviendas y también los otros usuarios pues hagan reciclaje, ¿no? Esto, por ejemplo,
quizás también en industria y hasta en algunos usos recreativos sea cada vez más necesario. Se contemplan mecanismos de participación ciudadana en decisiones con implicaciones ambientales y sociales, o sea, civil, entidades ambientalistas. Sí, bueno, mucha gente ya hace sus... Me preguntaban dónde entra toda la actividad de cultura del agua, que está muy poco representada en el aquarating, o quizás en México hacemos demasiadas cosas que llamamos cultura del agua. Entraría justamente aquí, ¿no? Mecanismos de participación, pero quizás es un área que tenemos que ampliar en una nueva revisión. Y por último, si se dispone de una clasificación de masas de agua, no quiere decir que lo haga el organismo, pero en México normalmente sabemos la clasificación de los cuerpos receptores, ¿no? Y de alguna manera pues lo tiene que considerar el organismo operador para definir el nivel de tratamiento y para más o menos orientar su operación. Como les he dicho varias veces, si es algo que no se hace, si es algo que no es prioritario para el organismo, pues le ponen que no y ya no hay ningún problema, ¿no? Bueno, promoción ambiental también son prácticas, ¿no? Aquí dice, hacemos una evaluación de impactos y riesgos ambientales y sociales de todas las obras contempladas en la legislación. Esto normalmente debería decir que sí. En algunos organismos hay un poco la confusión de que las obras que no requieren manifestación de impacto ambiental de carácter federal se pueden hacer así como así, pero es muy importante que revisen también la legislación local, porque en muchos estados hay entidades ambientales locales y a veces nos llevamos sorpresas, ¿no? Por no hacer una evaluación ambiental de pequeñas obras, o si está contemplada la legislación local. Luego, si tenemos indicadores de seguimiento y evaluación de sostenibilidad ambiental de la gestión, pues posiblemente haya quien sí lo tenga. Si se publica memoria de responsabilidad ambiental del organismo operador, si hay programas de capacitación ambiental, al menos para los empleados. Esto ya muchos organismos grandes ya lo están haciendo. Programas de mejora de eficiencia energética también aparecen en el área de operación. Se cuenta con programas de eficiencia en el uso del agua y gestión de la demanda, una cultura de responsabilidad ambiental, y si se financian o promueven proyectos de investigación con fines principalmente ambientales. Entonces aquí, bueno, donde se diga que sí, se anexan las evidencias y se cubre este punto. Los demás, como ven aquí, están todos con corchetes, entonces son puras variables. Por ejemplo, aquí hay algunos que han generado bastante, un poco de confusión y un poco de crítica, también justificada quizás. Por ejemplo, aquí dice, volumen de agua captada del medio natural acuático anualmente para su incorporación al sistema de suministro del área a calificar, tanto directamente como importada. No está difícil, pues es el agua incorporada al sistema, ¿no? Básicamente, incluyendo el agua importada. Aquí nos pide 5 años. 5 años del volumen de agua que se ha incorporado al sistema. Pero se relaciona con lo que llama aquí aportación media anual natural de agua. Dice, media anual de las aportaciones naturales o recargas de acuíferos subterráneos. Aquí, por ejemplo, el dato que tenemos oficial, pues es el que nos da la Conagua. Dice datos disponibles durante un intervalo de al menos 5 años, pues normalmente tenemos estos, pero también va a pasar que en muy pocos casos este número va a ser relevante, ¿no? Yo recuerdo algunos casos, por lo menos en el Bajío, donde el organismo operador está del orden del 35-40% del volumen de recarga del acuífero, porque la mayoría es agrícola. Habrá casos donde sí sea mucho mayor, y entonces mientras más estemos participando de la capacidad de la fuente, pues menos puntos nos va dando, ¿no? Aquí como ven. De hecho nos da 100 solamente cuando estamos abajo de 20. Entonces, muchos van a quedar por acá porque son acuíferos o cuencas en las cuales el principal usuario no es el sistema del organismo operador, ni con mucho, ¿no? Habrá otros que se anden por acá. ¿De dónde sacamos este dato?
pues normalmente les decía de la Conagua. En el caso de agua superficial es un poco más complicado porque tendríamos que calcular la disponibilidad en el punto, o digamos hasta el sitio donde estamos haciendo la extracción, y bueno, pues para eso hay que ponerse a hacer algo de hidrología, ¿no? Y no solo eso, sino documentarlo y cargar la documentación. Sí es una práctica importante porque, bueno, pues tradicionalmente nos acabábamos la fuente y íbamos por otra más lejos o más profundo, ¿no? La idea es que tengamos aquí como con mucha mayor claridad cuál es la carga que el organismo está haciendo sobre las fuentes que lo abastecen. Y aunque aquí se pregunta de manera agregada, pues sería interesante que cada organismo de hecho lo tuviera para cada una de sus fuentes. El siguiente tiene que ver con energía consumida en todos los procesos con respecto a la energía generada. Nuevamente, pues hay muy pocos que estén generando energía, ¿no? Si no están generando energía, pues se le pone... bueno, aquí tenemos un tema curioso, ¿no? Porque si le ponemos 0, bueno, no, si ponemos 0 nos va a dar 0, ¿no? Si aquí vemos que no generamos al hacer la división. No, es que, perdón, sí, aquí hay un problema porque lo pusieron en el denominador. Entonces, si aquí a esta variable le ponemos 0, nos va a dar indeterminado. Entonces, lo que estamos haciendo es que le ponemos que no hay, ¿no? Cuando no se genera, pues no hay. No se dispone, punto. El siguiente indicador tiene que ver con emisión de gases de efecto invernadero. Nos pide la población servida y una emisión de CO2 equivalente. Aquí yo estaba, déjenme ver si lo encuentro. Porque hay algunas calculadoras de gases de efecto invernadero que se pueden encontrar en internet. Yo les había pasado una referencia, pero bueno, pueden usar, obviamente si nunca lo han hecho, pues aquí le van a poner que no se dispone, pero si quieren desarrollar esta práctica, pues pueden buscar como esta, ¿no? Les digo, hay una que es específicamente para organismos operadores, una calculadora como esta. No la tengo aquí a la mano, pero pero la voy a ubicar y se las envío. Sí, no la tengo aquí hay varias, hay varias. Aquí lo que pide la corriente es que si lo tienen calculado simplemente nos digan cuál es el criterio que están utilizando, ¿no? Y cómo llevan el registro. Les digo, para quienes lo vean esto como muy exótico, bueno, sepan que de pronto, por ejemplo, la GIZ sí ha estado apoyando, la Agencia Alemana de Cooperación, ha estado apoyando algunos proyectos sobre la base de definir una línea de partida, una línea base de generación de gases y ciertas metas de reducción. Y ese es un área que tenemos que explorar mucho porque hay financiamiento para mitigación del cambio climático y en el sector del agua prácticamente no hemos explotado esa vía, ¿no? Tenemos ya casi para terminar la gestión de los lodos también. Nos dice, bueno, ¿cuántos de los lodos o de los biosólidos que generamos en el tratamiento tienen un aprovechamiento energético o un destino ambientalmente responsable? Pues también aquí por ley prácticamente desear todo, ¿no? O deberíamos estarlos disponiendo en un relleno sanitario o darle este uso para generación. Veo difícil que alguien diga otra cosa, pero normalmente ese es el uso que se les debe dar, ¿no? Y luego, pues, aquí nuevamente estamos con
con el tema de volumen captado en el medio natural y la población. Esto es un poco una medida de dotación, ¿no? Esto también ha generado cierta polémica, ¿no? Se usa en varias de las variables, pero en este caso, la utilización del recurso agua es la población es uno de dos, es el denominador, y la variable 8 es el volumen que captamos. Entonces, como vemos, pues es un volumen por habitante. Y en cuanto a volumen por habitante, bueno, pues si estamos del orden de 100, 120 litros habitante día, nos da una alta calificación y va bajando hasta 500, de donde ya nos da 0, ¿no? Entonces, bueno, esto es una calificación de qué tanto estamos mejorando la dotación. Esta, obviamente, no vale tanto en un momento dado, sino cómo va evolucionando con el tiempo en las próximas evaluaciones del aquarrating, ¿no? Y luego, finalmente, está cumplimiento de la normativa ambiental. Dice, puntos susceptibles de control en la aplicación de normativa aplicable de carácter ambiental, entre el número de puntos que han recibido alguna denuncia, más bien al revés, los que han recibido una denuncia entre los totales. Aquí normalmente estamos reportando lo que son puntos, susceptibles de control, estamos considerando las descargas. Originalmente, según me comentan, tiene que ver también, como dice aquí, puntos donde pudiera haber control de vertido de agua, lodo y otras emisiones a la atmósfera o ruido. Eso quiere decir que si tenemos alguna instalación que por ruido esté controlada y hemos tenido que tomar alguna medida, por ejemplo, puede pasar, ¿no?, en algunas plantas de tratamiento que usaban cierto tipo de equipos, ¿no?, para los procesos, por ejemplo, de aeración, que los vecinos solicitaran que hubiera algún tipo de control del ruido, control de olor, etcétera, y entonces, bueno, aquí lo que implica es que el organismo tenga identificados cuáles son esos puntos que pudieran infringir las normativas ambientales de distintos órdenes, y pues se asegura de no recibir ninguna denuncia ni ninguna multa. Es decir, un poquito también sofisticado, ¿no? Bueno, pues esto es en cuanto a sostenibilidad ambiental. Nuevamente les recuerdo lo que es el calendario. La idea de hoy era cubrir esta parte. Ya con esto la cubrimos. Tenemos unos 15 minutos si hay quien tiene alguna duda, alguna pregunta. Pues les recuerdo, tienen su micrófono. Si alguno de ustedes lo quiere activar, le dan ahí clic. Si aparece en rojo, están en silencio. Si no, y bueno, igualmente les recuerdo que si cualquier duda, me pueden buscar en mi correo electrónico o por teléfono. Parece que estuvo todo muy claro. Bueno, yo en términos generales, les he insistido, o he tratado de insistirles que no se vea esto como una especie de prueba donde tienen que sacar la máxima calificación posible, sino como una prueba clínica donde estamos viendo qué le duele al organismo. Les comentaba, estamos trabajando ya para identificar
guías, manuales, cursos, especialistas, etcétera, que pudiéramos incorporar a un proceso ya de fortalecimiento de los primeros organismos que ya estén terminando los ejercicios. Tenemos 2 en auditoría, 3 por empezar auditoría, ya este año tenemos 7 inscritos, entonces bueno, pues no vamos tan rápido como Colombia, pero ahí vamos. Entonces, aquí el asunto es que no consideremos que esto es como una carga demasiado grande, sino que lo veamos como una manera de encontrar áreas de mejora para el organismo operador. Y les pongo ahí mis datos. Por si alguien necesita solicitar más información. La idea es que hagamos también más capacitaciones. No sé si vamos a ver con la CONAGUA, con el INTA, si a través de ellos podemos hacer algunos cursos en el país, o a través también con la colaboración de ANEAS. Porque, bueno, algo que me preguntan todo el tiempo es si con el certificado de AquaRating van a tener acceso a más recursos. Yo les digo que sí, pero no sé cuándo ni cuáles, ¿no? Mire, en general lo que está pasando es que ya no, a nivel mundial ya no está habiendo muchos subsidios para infraestructura. Lo que está habiendo son mercados para infraestructura, por lo menos. Y entonces quien tenga un sistema, como decimos ahora, bancable, que sea viable financieramente, pues va a poder acceder a estos recursos, ¿no? Tenemos que hacer otros cambios, por supuesto, ¿no? Para no ser tan vulnerables. Pero AquaRating es una de tantas herramientas que están buscando apoyar en este sentido. Entonces, si no hay ninguna duda, seguimos entonces y estaríamos el próximo lunes hablando de estos temas de eficiencia en la gestión empresarial y sostenibilidad financiera, sobre todo dirigidos a las áreas de administración, con todos estos subelementos. Después el miércoles, temas que tienen que ver más con el área comercial, y después el viernes, temas que tienen que ver con operación. Esto probablemente no terminemos, pero entonces lo extenderíamos a la siguiente, porque esta es una de las áreas más extensas. Entonces, en vista de que no hay comentarios, igual quedo a sus órdenes, y les recuerdo que se está grabando esta reunión y que la vamos a poner a disposición de quien quiera consultarla posteriormente. Pues que tengan todos muy buen día.